despertar y no estar vivo, ver que mis piernas no podían moverse y que mi corazón estaba perdido. En ese momento, el pájaro cantó. Su misteriosa lengua hablaba conmigo. Sin entender una palabra, sabía. Los pueblos americanos enfrentaron a tres adversarios durante la invasión del siglo XVI: el cambio climático, epidemias mortales y a un grupo de violentos fanáticos del oro, produciendo en conjunto el mayor genocidio en la historia de la humanidad. Solo sumando las dos guerras mundiales, nos acercamos a los 90 millones que se estiman. La pérdida cultural fue inestimable. Anáhuac, nombre ancestral para la región que conocemos como Mesoamérica. Durante miles de años, linajes de conocimiento desarrollaron precisas observaciones de los ciclos de la naturaleza. Erigieron cientos de miles de templos como herramientas inmensas para la sincronización de sus haceres terrestres con los movimientos de los astros. Itaquema. Mamperimpa tachi. La primera catástrofe para estos pueblos fue un abrupto cambio climático. Siguiendo las gráficas que muestran las variaciones de temperatura a lo largo del tiempo, notamos que durante los últimos 100.000 años el clima fue mucho más frío e impredecible. En ese transcurso, otras humanidades perdieron la batalla contra los elementos. Desaparecieron. El robusto Neandertal hace 30.000 años, el pequeño Homo florensis hace apenas 12.000. Solo el humano alcanza lo que sería un oasis en el tiempo. Hace 10.000 años la temperatura se estabilizó y fue benigna para el humano. Permitió el desarrollo de la agricultura. Los descensos abruptos de temperatura en la gráfica marcan grandes transformaciones en las sociedades americanas. Hace 8.200 años, la práctica de la agricultura se dispersa por todo el continente. Hace 5.000 años, otro descenso se suma a la mayor erupción del volcán Popocatépetl de los últimos 30.000 años. Este evento sucede alrededor del inicio del llamado calendario maya. Otro evento significativo, hace 2.300 años, coincide con el ocaso de los milenarios olmecas. El siguiente movimiento descendente importante que encontramos en la gráfica ocurre hace 1.400 años, época asociada con la desaparición del Imperio Teotihuacano. Después de varios siglos de veranos cálidos, hace 750 años, ocurrieron una serie de erupciones volcánicas que iniciaron en 1275. Una época de fríos extremos, grandes ciclones, alternados con largos periodos de sequía.
El hambre produce migraciones obligadas de norte a sur y brotes de guerra civil donde se extrema la imposibilidad de cosechar. Para mediados del siglo XV se producen dos fenómenos que hacía más de 10.000 años no había presenciado el humano. Un descenso abrupto de temperatura conocido como el Sporer Minimum y una masiva erupción volcánica a finales de 1542 y a principios de 1543 en la isla Kauai en el Pacífico Sur, que arrojó entre 32 y 39 kilómetros cúbicos de magma. Los gases emitidos han ocultado una parte de los rayos solares que mantienen la temperatura del planeta, sumado al aumento de glaciares donde el hielo refleja otra parte de los rayos solares. La temperatura desciende. Reseñas de sus efectos quedaron registradas en los anales de la dinastía Ming. En la primavera del año 1543 registraron: continuas nevadas dañaron las cosechas de trigo. Pocos meses más tarde, varios pies de nieve cayeron en las 6 provincias. Decenas de miles de personas murieron congeladas. A principios del año 1454 registra: nevó por 40 días al sur del río Tangtse. Incontables murieron de frío y hambre. Aún antes, los cronistas coloniales en Anáhuac mencionaron la aparición de varios fenómenos fuera del orden natural hacia 1446, cuando sobrevino la gran inundación que motivó la construcción de un dique que separara las aguas saladas y dulces de la laguna de Tenochtitlan. Chimalpa reporta una plaga de langostas para el mismo año. El Códice Telleriano Remesis fue elaborado pocos años después de la invasión. Se considera que fue copiado de un códice más antiguo, conocido como el Huitzilopochtli, el colibrí zurdo. Señala que a finales del año 1447, durante el mes de Panquetzalistli, la bandera preciosa, una tormenta de nieve y vientos helados produjeron la muerte de muchas personas. Eres como la serpiente que busca un nido, que busca un refugio, un hueco entre las piedras para pasar la noche, para pasar el día. Es la serpiente Quetzal, la que vive erguida, la que vive caminando con un solo pie, con una sola huella, con 2, con 3, con 4. Tú eres la quinta huella. El peso de la conexión con la tierra. El peso de tu cuerpo y tus sentidos. Beitia señala, en 1448, falta de lluvias y escasez de cosechas. De 1450 a 1454, la sequía y las heladas extemporáneas llevaron a los pueblos de Anáhuac a una crisis catastrófica de hambre y enfermedad. En el año de 1453, Setochtli, uno conejo, hubo una gran hambruna que diezmó a la gente. El Códice Chimalpopoca registra este suceso. En este año todo se aconejó, es decir, encarnó el signo arqueológico desventurado, uno conejo. Torquemada señala: de aquí resultó una grandísima hambre, y tanto que llegaron los pobres mexicanos a comer raíces de tulín y otras raíces de hierbas silvestres,
por no tener otra cosa que comer. Y llegó a tanto la penuria que se vendían los unos a los otros por precio de maíz. Y viendo el rey y su consejo que esto pasaba, y que era fuerza que pasara así, porque de otro punto no perecieran los mexicanos, dieron permiso de que ya se hubieren de vender por esclavos, fuese el valor y precio de una doncella 400 mazorcas de maíz, y el de un mancebo o mozo fuesen 500 mazorcas. Al menos los habitantes de Tenochtitlan tuvieron permiso de emigrar a otros lugares donde pudieran mantenerse. El imperio de Moctezuma abrió sus almacenes y repartió sus reservas entre la gente. Observadores atentos del cielo, los habitantes de Anáhuac desarrollaron un fino mecanismo que coordinaba el movimiento del sol con los ritos sociales. Para contar y dar nombre a los años, combinaron dos ruedas, una de 13 números y otra de 4 símbolos. El estudio de las fuentes coloniales y anahuacas nos permite identificar en el códice Huitzilopochtli o teleriano el paso de un cometa para el año 11 Conejo, equivalente a 1490. Este fenómeno fue observado y registrado en China, Japón y Corea. En el año de 2012, se pudo calcular que la primera lluvia de estrellas del año, las cuadrantinas, son el remanente de aquel cometa que fue observado hace 500 años. También avistado como lluvia de estrellas desde 1825, astrónomos confirman su origen como una explosión en el espacio profundo de aquel cometa. La vecina. ¿Es grande tu hermano? Sí. ¿En cuánto los veas? ¿Son chivos o ovejas? Sí, son borregos, tienen borrego peligüey. Dando las ovejas. El registro de eclipses puede constatarse, al menos desde hace 2000 años, en las estelas mayas del Clásico. El Huitzilopochtli señala un eclipse total de Sol para el año 4 pedernal. Revisando la lista de eclipses, efectuada con matemáticas modernas, identificamos que el 8 de agosto de 1496, a las 3:40 con 14 segundos, ocurrió el fenómeno. Otra de las ciencias que encontramos en el documento es el registro de temblores significativos. En el año 3 Caña, el documento registra un temblor de 2 niveles. En total, el códice Huitzilopochtli reporta 11 temblores. Marca los niveles dividiendo el glifo de tierra con líneas verticales para los niveles mayores a 1. El mayor nivel registrado es 6. La escala de Richter que se usa ahora es bastante similar, solo que esta fue desarrollada al menos 1000 años antes, quizás miles más. El segundo gran adversario para los pueblos de Anáhuac fueron las epidemias mortales. En 1520, apenas un año después de la llegada del ejército invasor y aún antes de la caída de Tenochtitlan, inicia la primera gran epidemia, la viruela, el virus más mortal de la historia humana. Se calcula que al menos 200 millones de personas han perecido por ella. Hoy ha sido erradicada. Este pequeño invasor que acompañó las primeras carabelas fue el más mortal.
El sufrimiento causado por esta enfermedad no puede ser puesto en palabras. Poco sabemos de la historia antigua. Es realmente complejo atrevernos a pensar cómo experimentaba la vida el humano hace 500 años. ¿Cuál era la visión de un anahuaca? ¿Cuál era la visión de un ibérico? Sin embargo, podemos tener probadas de esta experiencia cuando nos salimos de nuestra zona de confort, cuando experimentamos más allá de nuestro modelo. Esta experiencia puede ser un pequeño vistazo de lo que habrá sido para aquellos pueblos, miles, cientos de miles de ellos, personas que salieron de pequeños pueblos, tomaron un barco y cruzaron lo que parecía infranqueable para llegar a un nuevo mundo. Personas que daban lo mejor de sí frente a un clima desafiante y que vieron trastocada su vida para siempre, que vieron desplomarse frente a sí una cultura que daba un propósito de vida digno a sus habitantes. Poco sabemos de los anahuacas. Las pocas frases que los describen en la cultura moderna es una ofensa hacia nosotros mismos, hacia nuestra inteligencia. Caricaturizar la historia de nuestros antepasados puede ser un buen método promocional, pero jamás nos acercará al pasado. Francisco de Eguía, un humano que fue despojado de su libertad y hecho esclavo, será recordado como la persona que trajo la primera epidemia de viruela a América. Llegó en 1520 en uno de los navíos que trajeron las fuerzas de Pánfilo Narváez. Venía enfermo de viruela y cuando salió a tierra fue las pegando a los indios de pueblo en pueblo. Y cundió de tal suerte esta pestilencia que no dejó rincón sano en la Nueva España. Algunas provincias murió la mitad de la gente y en otras poco menos. Uno de los caídos, Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, Tlatoani y líder. La viruela fue trágica no solo por sus síntomas. El contexto en el que se dio, donde los pueblos anahuacas perdían su entendimiento del mundo, su dignidad, su libertad, les produjo una gran indiferencia para vivir, lo cual fue muy peligroso frente a la viruela. Asimismo, los primeros invasores fueron personas violentas, en poca estima tenían la vida humana, por lo que jamás transmitieron los mismos cuidados que hubieran dado a aquellos enfermos una oportunidad de vivir. Acostumbrados a los baños de temazcal para curar sus males, los pueblos de Anáhuac utilizaron este remedio frente a la viruela, frente a un mal desconocido, un mal que se propagaba sin parar. El temazcal, al elevarles la temperatura, aumentaba el dolor y los precipitaba a la muerte. Si hubieran sabido que aquellas fiebres era mejor pasarlas en un lugar fresco, si hubieran reducido su gusto por el agua, su gusto por el baño, por la limpieza, menos hubiera sido el dolor y algún sentido de esperanza hubiera permitido esforzarse por mantener la vida.
Muchos murieron de hambre, porque por todas partes caían de golpe, y no podían curar los unos a los otros. Ni menos había quien les hiciese pan. Llamaron esta enfermedad Huizáhuatl, una forma de lepra, porque de los pies a la cabeza te hinchas de ronchas. El tercer adversario, un grupo de desquiciados fanáticos por el oro. El Códice Huitzilopochtli reporta en el año 1529 la salvaje invasión de Nuño de Guzmán a Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Obsesionados por la ridícula búsqueda de la mítica Cíbola o 7 ciudades de oro, donde según creían los árabes habían guardado el oro que sacaron en su expulsión de la península ibérica, a cada habitante o líder que encontraron en su camino, lo torturaron intentando descubrir aquel lugar imaginario. Para el año 1531 se reportan grandes huracanes que mataron con deslaves a decenas de miles de personas atrincheradas en las montañas. En este año brota la segunda gran epidemia, afectando severamente la resistencia de los anahuacas del norte. Viene por parte de los españoles y en esta ocasión fue el sarampión. Se difunde rápido y muchos mueren, no tanto como en la viruela, sin embargo, produce grandes estragos a la resistencia. Al sarampión llaman, en náhuatl, Záhuatl Tepitón, es decir, la lepra chica, para distinguirla de la viruela. A partir de las siguientes epidemias, los pueblos anahuacas recibieron información y ayuda de los frailes, lo que les permitió comprender su situación y remediar sus males de una manera más eficaz. Para 1538, el Códice Huitzilopochtli vuelve a registrar otro brote de viruela. Sabemos que para 1534, Nuño de Guzmán es nombrado virrey de Nueva Galicia. Emprende una travesía de 7 años en la búsqueda de las 7 ciudades de oro, teniendo como único resultado de su aventura uno de los mayores genocidios de la historia. Su crueldad es tal que el Reino de España, al conocer sus atrocidades, lo condena a prisión, donde muere en 1544. De no haber ocurrido este cambio climático, que empobreció a todas las naciones del mundo y las llevó al límite, llevándolos a atravesar un océano para buscar su sustento, el contacto entre los pueblos americanos y el resto del mundo probablemente se hubiera dado con los vikingos, lo cual sospechamos hubiera sido un encuentro muy distinto.
La pequeña edad de hielo colapsó el asentamiento vikingo en Greenland en 1350 e impidió un contacto anticipado con América 100 años antes que Colón. Dentro de la resistencia indígena, el Códice Telleriano resalta la batalla del Mixtón, la cual ocurre en 1541. En esta batalla se destaca un líder, Tenamaxtzin, un guerrero indígena Caxcan, hijo del señor de Nochistlán. Fue un gran líder, destacado en la Guerra del Mixtón, ocurrida durante 1541 y 1542. El escenario de la batalla fue la que en aquel entonces se conocía como Nueva Galicia, comprendido los estados de Nayarit, Jalisco y Zacatecas. De acuerdo con Fray Alonso de Molina, Tenamastli o Tenamatzin significa las piedras sobre las que se pone la olla al fuego. La rebelión nace en 1541. Los constantes abusos de los encomenderos provocaron una violenta respuesta por parte de los habitantes de Huenamamota y Guasamota, ubicados en el actual Nayarit. En aquel entonces conocidos como chichimecas, se organizaron para enfrentar a los invasores. En el levantamiento se destacan los caxcanes y los zacatencos. El asesinato de un pequeño grupo de líderes anahuacas por parte de unos encomenderos salvajes unió a decenas de pueblos de la zona que se levantaron en armas por toda la Nueva Galicia. Inicialmente alcanzan los 15,000 guerreros. Algunos de los principales líderes son Petlacatl de Jalpa, Xiutecutli y Tencuicatl de Xuchipila, Coringa de Tlaxicoringa, Don Diego de los Zacatecanos y Francisco Tenamastli, Caxcan de Nochistlán. En Xuchipila y Tlaltenango fueron superadas las fuerzas invasoras dirigidas por Cristóbal de Oñate y Miguel de Ibarra. Al escuchar la noticia, Pedro de Alvarado, en la Ciudad de México, acude a enfrentar a los rebeldes. Sin embargo, también es derrotado. Durante una batalla, uno de los conquistadores recordados por ser más salvaje y violento, un caballo cae en su pecho y le fractura las costillas, muriendo poco tiempo después. Don Diego, Petlacatl y Tenamastle sitian la ciudad de Guadalajara el 28 de septiembre de 1541. Cristóbal de Oñate, acompañado de la fuerza de artillería y un grupo de hombres a caballo, logra romper el sitio a través del engaño, ya que hizo creer a las fuerzas de la resistencia de Anáhuac que sus fuerzas eran superiores. En ese momento, Tenamastla y sus guerreros suben al Cerro del Mixtón, localizado cerca de Xuchipila, Nochistlán. El Códice Huitzilopochtli registra este suceso en el año 10 Casa, equivalente a 1541, el enfrentamiento de Tenamastle contra el virrey Antonio de Mendoza. Al término de 1541, este virrey llega a Nueva Galicia con un gran contingente de mexicas, xilotepecas, alcohuas, chalcas, purépechas, cuauquecheltecas y huejotzingas, un gran ejército de 50,000. El pueblo invasor se vio beneficiado de su gran número. La batalla se centró en el Cerro del Mixtón. Cuando sus fuerzas diezmaban y la muerte era lo único que se vislumbraba, Tenamastle ofreció el diálogo. Habló con Miguel de Ibarra. Con engaño se rindió y fue aprehendido. El virrey pensó que el resto de sus fuerzas depondrían las armas,
por lo que encomendó a Miguel que hablara con este grupo. Una de las condiciones de la resistencia fue hablar con su líder y verlo con vida. El ejército invasor, sintiéndose superior, accede y al momento de realizar la tregua, los hombres de Tenamastla logran rescatarlo. Hecho histórico que muestra un gran dinamismo y emoción. Por casi 10 años, Teñamastli, aliado con Chapoli, optan por la guerra de guerrillas, utilizando la Sierra Madre como su refugio. Para el año de 1551, Tenamastli sufre la muerte de su aliado, Chapoli. El obispo de Guadalajara, Pedro Gómez, nuevamente a través de engaños, invita a Tenamastli a deponer las armas. Lo hace y el líder de la resistencia viaja con el obispo a la Ciudad de México. Cuando Tenamastli depone las armas, se le promete un perdón, ya que, como él mismo entendía, simplemente estaba defendiendo su vida. Sin embargo, se le acusa por ser líder de la resistencia y por su actividad en la guerra de guerrillas, y se le acusa como salteador de caminos. Se le envía a ser juzgado en España. En Valladolid es juzgado por el Consejo de las Indias. Entre el año de 1554 y 1555 conoce al que sería su defensor, Fray Bartolomé de las Casas. Dentro de su defensa, el 1 de julio de 1555 presenta un documento que conocemos como Lo que suplica don Francisco y relación que hace de sus agravios. Lo dirige a Carlos I, rey de España y Consejo de Indias. La servidumbre impuesta a quienes son gente libre es contraria a toda natural justicia. Hacerse fuerte por defenderse a sus propias vidas y a sus mujeres e hijos, según que Dios y la naturaleza conceden esta defensión natural aún a las bestias. Lo que los españoles llaman poner en encomienda es sujetar a los indios en crueldísima situación de explotación. Tenamastli, Tlatoani de la provincia de Nochitlán y Jalisco. Parezco ante este Consejo de las Indias en la mejor forma y manera que de derecho puedo, y pidiendo justicia digo, contando la sola verdad que, como ya consta, yo he sido enviado a estos reinos de Castilla por el virrey de la Nueva España, don Luis de Velasco, preso y desterrado, solo, desposeído de mi estado y señorío y de mi mujer e hijos, con suma pobreza, sed y hambre y extrema necesidad, por mar y tierra padeciendo muchas injurias y afrentas y persecuciones de muchas personas, y con otros muchos y graves trabajos y peligros de mi vida. Y yo, el dicho don Francisco, viendo que inhumanamente a los 9 caciques juntos, sin justicia, hallándolos en sus casas y tierras seguros, habían ahorcado, y muchos e innumerables de mis vasallos habían perecido, no quedando de ellos, de todos los vecinos de aquel reino, una de 100 partes, no habiendo justicia, ni remedio de haberla, ni persona a quien quejarnos, o a quien pedirla, porque todos eran y son nuestros enemigos capitales, porque todos nos roban y afligían, y tiranizaban, y como hoy, en este día lo hacen. Acordé también huir con la poca gente que me quedaba, por salvar a ellos y a mí, como de ley natural era obligado, porque si no huyera yo, también con la misma injusticia y crueldad fuera ahorcado. Y
cuando han usado el nombre del rey, no ha sido sino para imponer y levantarnos culpas y pecados que nunca pensamos cometer, para excusar sus injusticias y violentar las tiránicas extrañas de toda humanidad en nosotros, por ellos inhumanísimamente cometidas. Francisco Tenamastl, 1 de julio de 1555. Sus testigos, el soldado Antonio Botiller, Fray Juan de la Puerta y Fray Melchor de Medina, confirmaron la identidad de Tenamastl y respaldaron su denuncia. El Consejo de Indias buscó consultar al virrey Luis de Velasco. Este intentó denostar a Tenamastl, reduciéndolo a un simple ciudadano, despojándolo de su herencia como líder del pueblo de Nochistlán. El oidor Gómez de Santillana contradijo el testimonio del virrey. En agosto de 1556, el Consejo de las Indias confirma las declaraciones de Tenamastl. Poco sabemos del destino de Tenamastl y de la conclusión de su juicio. Dado que los argumentos de Tenamastl coinciden con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, emitida en Francia en 1789, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, Tenamastl puede ser considerado un precursor de los derechos humanos. Esto queda confirmado en estas palabras de Tenamastl, que no sabemos en qué fecha fueron emitidas. Suplico a vuestra Alteza que, teniendo ante sus ojos a Dios y a la verdadera justicia, consideren los incomparables agravios y males que yo y todos los naturales de aquella provincia hemos recibido y recibíamos en aquella sazón, y que no fue alzarnos y rebelarnos, sino por huir de la crueldad humana, y no sufrible de los españoles, como huyen los animales de quienes los quieren matar. Que de esta manera, de defensa de Dios, no la quito ni privo aun a las piedras que no tienen sentido, y que yo me huí por dicha causa, y estuve escondido por los montes 9 años, y después me vine de mi propia voluntad, no forzado por nadie, creyendo que no fuera como lo he sido, maltratado. Pasados 500 años, las epidemias nos han fortalecido. El cambio climático se vuelve a hacer presente, vuelve a despertar retos. Los fanáticos del oro nunca dejaron las nuevas tierras, y después de saquearlas, dejaron tras de sí lo más mezquino de su ideología.
Es un sitio olmeca que se encuentra en la Sierra de Guerrero. Su nombre náhuatl significa entre las cuevas. En esas cuevas prehispánicas quedaron algunas pinturas. La pintura más llamativa del sitio es esta: un hombre en una posición que denota propósito, una posición que conecta a la tierra con el cielo, donde pies y piernas entran como raíces dentro de la tierra, dentro de la serpiente. Esa serpiente es la tierra misma. La serpiente en el México antiguo simbolizó la materia y la energía. La palabra náhuatl para raíz es tlalnelhuatl. Esa palabra contiene 3 elementos que dan significado: tlali, tierra; neli, verdad; hua, que posee. Lo que posee la verdad de la tierra, es decir, el fondo de las cosas, de las leyes cósmicas. El tronco erguido de este personaje, y principalmente su columna vertebral, se asemejan al tallo de una planta. Así como el tallo de la planta posee canales interiores, la columna vertebral del ser humano contiene en su interior el canal central, llamado Xiumecatl, en náhuatl, cordón precioso. Este canal central es más comúnmente conocido como Sushumna por su nombre en sánscrito. Este Xiumecatl conecta lo bajo con lo alto, pasando por los 7 cuecuellos. Su nombre en náhuatl es espirales radiantes, también conocidos más comúnmente por el término hindú chakras. En lo alto de este tallo, de esta columna vertebral, de este canal central, encontramos el fruto que sale de la coronilla del personaje. En el México antiguo, este fruto fue el maíz, planta sagrada por excelencia, ligada al trabajo del hombre. Esta planta no es silvestre, es decir, si no se desgrana la mazorca, se sacrifica un grano y se planta la semilla, esta no va a crecer nuevamente en forma natural. De ahí la metáfora de intencionalidad de los actos, tanto para el ciclo de la planta, que era su sustento, su alimento, como para el proceso de crecimiento interior del practicante, que era su alimento espiritual.